En algún momento, todos enfrentamos pensamientos negativos que nos roban la paz interior. Aparecen de repente, quitan la claridad, distorsionan la forma en que miras la vida y ponen frente a ti barreras que en realidad no existen. Tal vez ya lo hayas vivido. Despertar de buen ánimo y de repente una crítica, un recuerdo doloroso o incluso una preocupación imaginaria cambia por completo el rumbo de tu día. El problema no es lo que pasa afuera, sino cómo tu mente interpreta cada situación. Y eso es exactamente lo que este video te va a mostrar. Cómo silenciar esos pensamientos, retomar el control de tu mente y transformar lo que hoy es un peso en tu mayor fuerza. Aquí vas a encontrar lecciones prácticas de la filosofía estoica, unidas a la psicología moderna, para que no sigas siendo prisionero de lo que piensas. Porque cuando aprendes a controlar tus pensamientos, nadie más puede controlarte a ti. Y para empezar ya este cambio, deja en los comentarios la frase que será tu punto de partida. Hoy elijo la calma. Considéralo como tu primera victoria contra los pensamientos negativos. Antes de la primera lección, dale me gusta, comenta y comparte. Solo de esa manera este video llega a más personas que necesitan esta claridad mental. Vamos a empezar. 1. Empieza a organizar tu mente. Tu mente es como una casa, y todos los días abres la puerta para que entren miles de pensamientos. Algunos son huéspedes valiosos, que traen claridad y fuerza. Otros son intrusos, que esparcen desorden, rompen muebles y dejan todo revuelto. La mayoría de las personas no lo nota, pero vive permitiendo que los intrusos dominen. Son esas voces que repiten, un error más para la colección, otra oportunidad perdida para recordar. Ese diálogo interno funciona como una mochila pesada en una maratón. Con cada paso el esfuerzo aumenta, hasta que el camino se vuelve imposible. El problema no es la carrera, es el peso que sin darte cuenta eliges cargar. Marco Aurelio escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tenía razón. Si los pensamientos son semillas, debes elegir con cuidado lo que siembras porque tarde o temprano, todo lo que fue sembrado florecerá dentro de ti. Carl Jung también advertía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Eso significa que, cuando no observas lo que se repite dentro de tu mente, empiezas a creer que la vida es solo mala suerte, destino o injusticia, cuando, en realidad, muchas veces es el eco de tus propios pensamientos no cuestionados. Cada crítica que repites contra ti mismo se convierte en un ladrillo en ese inconsciente. Con el tiempo, esos ladrillos levantan muros invisibles que limitan tus decisiones, te hacen dudar, rechazar oportunidades y creer que no eres capaz. Piensas que decides libremente, pero en realidad estás siguiendo un guión escondido, escrito por tus propias autocríticas. Así es como los patrones negativos crecen, como monstruos invisibles que empiezan a moldear tus decisiones y a distorsionar la forma en que te ves. Roban tu claridad, te convencen de que no mereces y convierten los errores en cadenas que te mantienen atado. Los estoicos tenían un antídoto poderoso. En lugar de hundirse en la autocrítica, transformaban los errores en aprendizaje. Séneca decía, errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. No se trata de negar las fallas, sino de corregirlas, crecer con ellas y seguir adelante. Seguir castigándote es como remar contra la corriente sin darte cuenta de que el bote está roto. Cuando ajustas tu diálogo interno, es como reparar el bote. Empieza a navegar en la dirección correcta y la corriente que antes te hundía pasa a impulsarte hacia adelante. Aquí va una práctica estoica sencilla. Cada vez que enfrentes un error o un desafío, escribe las frases que usas contra ti mismo. Léelas en voz alta y pregúntate,
¿Yo le diría esto a alguien que amo? Si la respuesta es no, reformúlalo. Cambia, yo nunca hago nada bien, por estoy aprendiendo y esto toma tiempo. Todas las noches reflexiona. Hoy me hablé con gentileza, ¿qué puedo mejorar mañana? Poco a poco, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de claridad y fuerza. Ese ejercicio sencillo hace que dejes de ser el enemigo que se ataca en silencio y te conviertas en el aliado que apoya, fortalece y orienta. Y cuando decides tratarte con respeto, incluso frente a los errores, algo poderoso ocurre. La voz que antes te derribaba pasa a sostenerte. Y la mente que era un campo de batalla se convierte en el lugar más seguro para existir. Porque al final, no son las críticas externas las que más te hieren, sino las palabras que repites para ti mismo. Y si esas palabras se transforman en claridad, valentía y confianza, nada podrá detenerte. Deja en los comentarios, hoy elijo ser mi aliado. Porque cuando te tienes a ti mismo de tu lado, ningún error puede definirte, y ninguna duda es lo suficientemente fuerte para impedirte seguir adelante. 2. Usa la meditación como herramienta. La mente humana es como un lago. Cuando está agitado, no logramos ver el fondo, pero cuando el agua se calma, todo se vuelve claro. Eso es lo que la meditación ofrece, claridad. Al cerrar los ojos por unos minutos, concentrándote únicamente en la respiración, creas un espacio entre tú y tus pensamientos. No se trata de dejar de pensar, sino de observarlos sin dejarte arrastrar por ellos. Los estoicos ya practicaban algo muy parecido. Marco Aurelio, en sus meditaciones escritas, registraba reflexiones que le ayudaban a comprender sus impulsos y emociones. Para él, meditar era regresar al centro, reencontrar la razón en medio de la tormenta. Hoy la ciencia confirma lo que los filósofos ya intuían. La meditación reduce la ansiedad, mejora la concentración y fortalece el autocontrol. Es como afilar la hoja de la mente cada día. Empieza de manera sencilla. Siéntate en silencio durante 5 minutos. Respira profundo y observa. Si la mente se dispersa, tráela de regreso con calma. Y recuerda, meditar no es huir de la vida, es prepararse para vivirla mejor. Cada minuto que dedicas a este ejercicio es como construir una fortaleza interior. Y cuanto más practiques, más difícil será para el caos externo invadir tu paz. 3. Enfrenta el miedo como un estoico. ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque te quedaste imaginando lo que los demás podrían pensar? ¿Cuántos sueños guardaste en el cajón porque el miedo a fracasar parecía más grande que las ganas de intentarlo? El miedo es como un laberinto de puertas cerradas. Entre más evitas el enfrentamiento, más puertas aparecen, rodeándote por todos lados. No solo limita tus acciones, también roba tu potencial, transformando posibilidades en arrepentimientos silenciosos. Pero aquí está la verdad. El problema no es el miedo en sí, es el alimento que le das. Entre más escenarios desastrosos inventas en tu mente, más crece el miedo, como una sombra que parece inmensa hasta que descubres que era solo un bulto sin sustancia. Lo que alimentas prospera y lo que enfrentas disminuye. Marco Aurelio escribió: si algo externo te causa ansiedad, no es eso lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre eso. Y ese juicio lo puedes cambiar ahora mismo. Esa es la clave. Cambiar el juicio es cambiar el tamaño del miedo. Piensa en el miedo como en un cuarto oscuro. A lo lejos, todo parece amenazante, formas extrañas, sombras aterradoras. Pero cuando enciendes la luz, te das cuenta de que no había monstruos, solo polvo acumulado. Funciona así. En vez de huir del miedo, lo pones frente a ti, como si encendieras la luz en un cuarto oscuro.
Cierra los ojos e imagina con detalle lo peor que podría pasar en esa situación que te paraliza. Si es una presentación, visualiza el momento en que olvidas las palabras. Si es una decisión difícil, imagina que cometes el error y luego pregúntate, si eso realmente pasara, ¿qué puede salir mal de verdad? ¿Lo perdería todo o solo pasaría por un momento incómodo? Y si sale mal, ¿cómo puedo afrontarlo? La mayoría de las veces vas a descubrir que ese monstruo era solo una sombra. No era un abismo imposible, sino un obstáculo mucho más pequeño de lo que parecía. Esa claridad reduce la intensidad del miedo, porque dejas de luchar contra lo desconocido y empiezas a ver lo que es real. Confucio decía, es mejor encender una pequeña vela que maldecir la oscuridad. Y Susan Jeffers, autora de Siente el miedo y hazlo de todas formas, demostró que dar un paso pequeño ya reduce drásticamente la intensidad del miedo. Es como mirar un río que parece profundo, pero al poner el pie en el agua, darte cuenta de que es mucho más bajo de lo que parecía. Entonces, ¿qué hacer en la práctica? Primero, ponle nombre al miedo. No digas solo tengo miedo de fracasar. Pregunta, ¿fracasar en qué? ¿Qué es exactamente lo que me asusta? Después, usa la técnica del peor escenario. Si sale mal, ¿cuál es la consecuencia real? ¿Y cómo puedo afrontarla? Y por último, actúa aunque tengas miedo. No esperes una confianza total. Da un paso pequeño, pero avanza. Con cada movimiento, el miedo disminuye y tú te fortaleces. El miedo no tiene que ser enemigo, puede ser una brújula, señalándote los lugares donde más puedes crecer. Muchas veces, lo que más asusta es justamente lo que más transforma. Así que, la próxima vez que aparezca el miedo, pregúntate, ¿este miedo es una advertencia de peligro real o es solo una señal de que estoy a punto de crecer? Cuando enfrentas tus miedos de frente, descubres que lo que parecía un monstruo era apenas una sombra, y la vida se abre con mucha más claridad y valentía. 4. Transforma los pensamientos negativos en fuerza. Los pensamientos negativos son como grietas en una pared. Entre más intentas ignorarlas, más se expanden hasta comprometer toda la estructura. Puedes incluso pintar encima, pero tarde o temprano regresan, aún más grandes. Y eso es exactamente lo que pasa en tu mente. No es el tono de voz del jefe, la respuesta seca de un amigo o la fila en el supermercado lo que realmente te afecta, sino la manera en que interpretas esos episodios. El peso que le das a cada detalle se convierte en la grieta que poco a poco debilita tu confianza. Los estoicos enseñaron un camino distinto. En lugar de huir de los pensamientos, cuestiónalos. Séneca decía que cada idea debía ponerse a prueba. Marco Aurelio, en sus meditaciones, siempre se hacía la misma pregunta. ¿Esto está bajo mi control? Si no lo estaba, simplemente se negaba a gastar energía. Y tú puedes hacer lo mismo. Cuando algo te duela, detente y pregúntate, ¿por qué esto me está afectando tanto? ¿Este pensamiento es real o es solo un reflejo del miedo? Muchas veces te vas a dar cuenta de que no es un problema verdadero, sino apenas una reacción automática. Hasta la ciencia lo confirma. Martin Seligman, creador de la psicología positiva, demostró que reinterpretar situaciones cambia la forma en que impactan tu mente. Es decir, no es el problema lo que te destruye, es el lente con el que lo miras. Por ejemplo, en lugar de pensar me equivoqué, soy un fracaso, di me equivoqué, pero puedo aprender de esto. Ese cambio no borra los problemas, no mejora el nivel de tus desafíos, pero redefine cómo reaccionas ante ellos, y eso lo cambia todo. Haz la prueba. Escribe tus pensamientos negativos en un papel, como si fueran grietas. Para cada uno, pregúntate, ¿esto es real?
¿Está bajo mi control? ¿Cuál es la probabilidad de que realmente pase? Después, sustituye cada pensamiento por una versión más realista. Por ejemplo, nunca voy a poder puede convertirse en voy a dar un paso a la vez y seguir aprendiendo. Pero no basta con solo identificar. Así como en una remodelación, encontrar la grieta no resuelve nada. Hay que actuar. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar ahora para cambiar esto? Porque cada acción, aunque sea mínima, es como reforzar el cimiento de tu mente. Y entre más practiques, más te das cuenta. No son los pensamientos los que controlan tu vida. Eres tú quien decide cuáles merecen espacio. Esa es la verdadera libertad y el inicio de tu fuerza interior. Si esta lección tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Hoy convierto mis pensamientos en fuerza. Porque cada vez que lo haces, le envías un mensaje claro a ti mismo. Puedo confiar en mí. 5. Cambia los pensamientos que te limitan. ¿Qué haces cuando una bombilla se quema? No insistes en encenderla, esperando que de repente vuelva a funcionar. Simplemente la reemplazas por una nueva. Ahora piensa cuántas veces haces lo contrario con tus propios pensamientos. Aferras ideas que ya se apagaron, que no iluminan nada, pero insistes en ellas como si algún día fueran a aclarar el camino. Pensamientos como, ya es tarde para mí, ya no soy capaz de relacionarme, siempre actúo así. Esos pensamientos son como zapatos apretados. Cada paso que das con ellos solo duele más, hasta que caminar se vuelve insoportable. ¿Te quitarías los zapatos, cierto? Entonces, ¿por qué no aplicar la misma lógica en la mente, cambiando lo que limita por algo que libera? Cleantes de Asos decía, así como el agua moldea la piedra, los pensamientos moldean nuestra mente. Y tenía razón. Los pensamientos repetidos tienen la fuerza de esculpir nuestra percepción del mundo. El problema es que cuando dejamos que los negativos se repitan, tallan marcas profundas, transformando situaciones pasajeras en muros que parecen imposibles de cruzar. Pero recuerda, un pensamiento no es una sentencia eterna. Puede ser reemplazado. Cambiar ya es tarde para mí por lo voy a intentar. No es solo optimismo vacío, es neurociencia. Andrew Huberman explica que cada vez que eliges conscientemente un nuevo pensamiento, tu cerebro crea conexiones diferentes y cuanto más las refuerzas, más fuertes se vuelven. Piensa en eso como cruzar un campo de lodo. Al principio, salir del camino marcado exige esfuerzo. Los pies se hunden, el cuerpo se resiste. Pero mientras más eliges pisar en otra dirección, más firme se vuelve esa nueva ruta, hasta que la antigua se borra sola. Los pensamientos son como herramientas. Si intentas clavar un cuadro con un destornillador, nunca va a funcionar, por más que insistas, pero al cambiar por la herramienta correcta, el trabajo fluye. De la misma forma, insistir en pensamientos oxidados solo retrasa tu vida. El progreso comienza cuando cambias lo que ya no sirve por ideas que abren nuevas posibilidades. Eso requiere práctica, pero cada reemplazo es un ladrillo puesto en un camino más sólido. Y poco a poco, tu mente deja de ser un depósito de ideas pesadas y pasa a ser un taller de claridad y fuerza. Aquí va el ejercicio estoico. Hoy, elige solo un pensamiento que suele limitarte. Escríbelo, confróntalo y cámbialo por otro que te lleve hacia adelante. Repite ese cambio durante una semana, así como quien cambia una bombilla quemada. Notarás cómo una nueva luz empieza a iluminar todo el ambiente de tu vida. Y el primer reto es declararlo en los comentarios. Escribe, hoy cambio mis pensamientos limitantes por claridad, porque cuando decides reemplazar la oscuridad por una nueva luz, hasta el pensamiento más pequeño puede convertirse en la chispa que transforma tu camino. 6. Usa la técnica de la perspectiva.
ver la vida desde arriba. Imagina mirar una ciudad desde lo alto de un avión. Allá abajo, el tráfico que parecía insoportable se reduce a pequeñas líneas de luz en movimiento. Nada cambió en la ciudad, pero la perspectiva lo cambió todo. Así también es la vida. Cuando estás metido en un problema, parece enorme, insoportable. Pero cuando te alejas, te das cuenta de que eso es solo una parte de tu historia, no toda la historia. Marco Aurelio usaba este ejercicio constantemente. Él se recordaba a sí mismo la grandeza del cosmos, la inmensidad del universo frente a lo breve de la vida. Ese pensamiento no lo deprimía, al contrario, lo liberaba de la obsesión por detalles insignificantes. ¿Cuántas veces un simple detalle no se ha adueñado de todo tu día? Una crítica más dura que recibiste en el trabajo y la estuviste rumiando durante horas. Un mensaje que no llegó y que te dejó imaginando mil cosas. O alguien que no cumplió con tus expectativas y de repente toda tu energía fue absorbida por eso. En ese instante parece el fin del mundo. Pero cuando lo miras desde arriba, ves que eso no es más que una gota en un océano mucho más grande. Pregúntate, ¿esto que hoy me preocupa tendrá importancia dentro de un año? ¿O dentro de 5? Muchas veces la respuesta será no. Y en ese momento, el peso empieza a disminuir. Ver la vida desde arriba no borra los problemas, pero los pone en el lugar que les corresponde. Y cuando logras dar ese paso de distancia, lo que parecía una montaña se revela apenas como una piedra en el camino. 7. No te dejes contaminar por el entorno. ¿Has notado cómo el estado de ánimo de las personas a tu alrededor puede cambiarte por completo el día? La influencia del ambiente es silenciosa, pero poderosa. Es como entrar a un restaurante pequeño y que alguien al lado use un perfume demasiado fuerte. Aunque tú te hayas puesto muy poco, el olor ya se impregna en tu ropa y hasta en tu piel. De la misma manera, la negatividad funciona como un humo invisible. Empiezas el día motivado, pero después de tantas quejas y críticas, tu energía se siente drenada y sin darte cuenta, adoptas los mismos pensamientos que antes rechazabas. La neurociencia explica esto con las neuronas espejo, verdaderas antenas emocionales del cerebro. Ellas nos conectan con las emociones de quienes nos rodean. Por eso, convivir con alguien constantemente negativo puede moldearte sin que lo notes, como si fueras arrastrado por la misma frecuencia. Pero hay salida. Piensa en un cuarto lleno de humo. Puedes abrir las ventanas, prender un ventilador o simplemente salir de allí. Con la mente pasa lo mismo. Puedes elegir lo que permites entrar y lo que mantienes afuera. Séneca aconsejaba: rodéate de personas que puedan hacerte mejor y al mismo tiempo procura mejorar a los demás. Eso no significa vivir aislado, sino aprender a filtrar lo que merece tu atención y tu energía. Si dejas que todo entre sin filtro, es como vivir en una casa sin puertas durante una tormenta. No controlas la lluvia, pero sí puedes proteger el interior de tu hogar. Daniel Goleman, en Inteligencia Emocional, explica que las emociones negativas son altamente contagiosas, pero cuando desarrollas conciencia emocional, aprendes a separar lo que es tuyo de lo que es influencia externa. Es como instalar una puerta de vidrio. Ves lo que está afuera, pero decides lo que puede entrar. Proteger tu mente exige práctica. Sí, todos los días, las noticias cargadas, las redes sociales o las conversaciones tóxicas están chupándote la energía. Prueba cerrar esas ventanas abiertas. Eso puede significar silenciar algunos perfiles que solo difunden pesimismo, salir de grupos donde la charla nunca pasa de quejas, apagar la televisión cuando todo lo que muestran es tragedia, rechazar ese café donde siempre hablan mal de la vida de los demás, o simplemente dejar el celular a un lado por unas horas.
Pequeñas elecciones como esas impiden que la negatividad entre sin invitación y le devuelven a tu mente el aire puro que necesita para respirar. Cuando cierras esas ventanas, ganas algo aún más valioso: tiempo y vida. Y ese tiempo no es para llenarlo con más distracciones, sino con lo que renueva tu vitalidad. Caminar al aire libre, estar con personas que te inspiran o invertir en un pasatiempo que nutra tu mente. Cada decisión así es como poner una piedra firme en los cimientos de tu fortaleza interior. Los estoicos llamaban a esto la ciudadela interior, un espacio de estabilidad dentro de ti que ninguna tormenta externa puede derribar. No es un muro de aislamiento, sino un refugio de conciencia y claridad. Construyes esa ciudadela cuando aprendes a meditar, reflexionar, leer o simplemente guardar silencio unos minutos cada día. Es en ese silencio donde la mente recupera la fuerza y se vuelve inquebrantable. Recuerda, no controlas la tormenta de afuera, pero sí controlas cómo entra en tu casa. Cuando alguien intente arrastrarte hacia el pesimismo, sé el guardián de tu energía. Cierra la puerta a lo que contamina, fortalece las murallas de lo que te sostiene. Porque cuando creas esa ciudadela interior, el entorno deja de dominarte y pasas tú a ser la influencia positiva que transforma el ambiente. 8. Corta el mal de raíz. Piensa en un cajón de tu casa. Al principio, solo tiene unos pocos objetos inútiles: un esfero sin tinta, un papel arrugado, una llave de la que ni siquiera recuerdas de dónde es. Parece inofensivo, entonces lo dejas ahí. Pero con el tiempo, el cajón se va llenando de cosas innecesarias hasta que, cuando necesitas encontrar algo importante, ya no hay espacio ni claridad. La mente funciona de la misma manera. Pequeños pensamientos negativos, hábitos dañinos o relaciones que drenan tu energía empiezan discretos, casi invisibles. Pero si no los enfrentas, se acumulan hasta ahogar lo que realmente importa. Séneca decía: el hombre sabio está satisfecho con su alma y por eso no necesita la aprobación de los demás. No cuando toleras lo que te hace daño, un vicio, un pensamiento destructivo, una relación que sobrepasa tus límites, sacrificas tu paz a cambio de algo que nunca debería tener más valor que tú mismo. Cortar el mal de raíz exige coraje y honestidad. Es mirar hacia adentro y preguntarte: ¿esto todavía tiene sentido en mi vida? ¿Este hábito, esta relación, este pensamiento me fortalece o me debilita? Casi siempre aparecen excusas: no es tan grave, o después lo arreglo. Pero mientras lo pospones, el problema crece. Piensa en un árbol. Para que florezca, necesita ser podado. Las ramas secas y enfermas deben salir para dar espacio a lo nuevo. La vida es igual. Si no quitas lo que ya cumplió su papel, lo esencial no encuentra espacio para crecer. Practica esto. En los próximos días, elige una pequeña raíz que cortar. Puede ser un hábito que te roba energía, una crítica interna que repites sin darte cuenta, o incluso una relación que ya perdió el respeto. Saca ese peso de tu cajón mental. No tienes que justificarle nada a nadie. El compromiso es con tu claridad y tu libertad. Escribe en los comentarios: hoy elijo cortar el mal de raíz. Porque la vida no se trata de acumularlo todo, sino de elegir con intención lo que vale la pena mantener. Cada vez que eliminas lo que te ata, abres espacio para lo que de verdad te hace florecer. 9. Vuélvete más fuerte que las presiones de la vida. Imagina que caminas por un camino lleno de huecos después de una tormenta. El suelo está mojado, resbaladizo, y cada paso exige un esfuerzo redoblado. En algunos momentos aparece la duda: ¿será que logro llegar hasta el final? Pero la única manera de cruzar ese camino es seguir avanzando, un paso a la vez. La vida muchas veces es así.
Las presiones aparecen como huecos, piedras, barro. La negatividad intenta empujarte hacia abajo, pero es justamente en ese momento cuando tu fuerza necesita mostrarse. Marco Aurelio recordaba: lo que estorba se convierte en el camino. Los obstáculos no están ahí para detenernos, sino para moldearnos en alguien más fuerte. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad de prepararte para algo mayor. Piensa en Nick Vujicic, que nació sin brazos y sin piernas. Él podría haberse limitado a lo que no tenía, pero eligió enfocarse en lo que sí podía hacer. Hoy inspira a millones, no porque su vida haya sido fácil, sino porque demostró que la valentía y el propósito son más fuertes que cualquier limitación física. Ahora tráelo a tu vida. Tal vez tu obstáculo no sea haber nacido sin miembros, sino perder un trabajo que parecía seguro, enfrentar una enfermedad inesperada o tener que empezar de nuevo después de una gran decepción. La forma en que reaccionas en esos momentos define si el dolor va a ser un peso que te paraliza o una fuerza que te levanta. La psicóloga Edith Grothberg, especialista en resiliencia, explica que lo que fortalece la mente humana es encontrar propósito en los desafíos. Cuando decides que una pérdida será una lección o que una decepción servirá para abrir nuevos caminos, dejas de ser víctima de la situación y pasas a ser protagonista de ella. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, lo vivió en carne propia. Él no podía cambiar el hambre, la violencia, ni el dolor alrededor, pero descubrió que aún tenía libertad sobre una cosa: el significado que le daba al sufrimiento. Por eso escribió: cuando no podemos cambiar la situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Y esa es la esencia de la fuerza interior. No eliges la tormenta, pero sí eliges quién vas a ser frente a ella. Muchas veces la vida nos pone delante de situaciones imposibles de cambiar, irreversibles, y es justamente en ellas que necesitamos aprender a lidiar. Piensa en un divorcio difícil. Los padres cargan con dolores, resentimientos y frustraciones, pero aún así necesitan encontrar la madurez para poner los sentimientos de los hijos por encima de sus propias heridas. No es sencillo, pero es una elección de fuerza cuidar, participar y proteger el corazón de esos niños para que puedan crecer sin cargar con un peso que no les pertenece. Esa es la esencia de la resiliencia. Cuando no puedes cambiar la situación, todavía puedes cambiar la forma en que reaccionas ante ella. No se trata de cargar el mundo en los hombros, sino de dar el próximo paso, aunque sea pequeño. En un divorcio, por ejemplo, ese paso puede ser elegir conversar con calma en lugar de discutir. Puede ser participar en un momento importante de la vida de los hijos, aún con el corazón herido, o simplemente decidir estar presente a pesar del dolor. Cada gesto así no resuelve todo de una vez, pero construye, poco a poco, un camino más sano para todos. Y es exactamente eso lo que la vida nos pide: pasos. Porque cada paso, por pequeño que parezca, te acerca al lugar a donde quieres llegar. Tal vez todavía no veas todo el camino, pero al avanzar se va abriendo frente a ti. Escribe en los comentarios: hoy elijo dar el próximo paso. Porque la verdadera fuerza no está en vivir sin caídas, sino en levantarse todas las veces, hasta transformar el obstáculo en parte del camino. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.